Bueno, buenas tardes. En primer lugar, pues me presento. Soy Felipe Pareja, jefe de la sección de la Unidad de Cirugía de Urgencia del Hospital Virgen del Rocío. Y bueno, antes de empezar, pues no puedo más que agradecer en nombre mío y en nombre de los ponentes al doctor Carlos Gómez y a todo el equipo de colaboradores que tienen el Hospital de Altaya el haber contado con nosotros para un tema tan de debate y tan interesante como es el manejo de la pancreatitis aguda grave. Pero no solo agradecerle que estemos aquí, sino también no quiero dejar de pasar la oportunidad de felicitarle a él, a su servicio de cirugía, al Hospital de Altaya, y cómo han sido capaces en un año en el que todos nos hemos tenido que encerrar de una manera u otra en casa, pues han sido capaces de generar un espacio formativo desde un hospital de mediano tamaño, de una ciudad medianita de Cataluña, y lo que inicialmente pues, no parecía más que unas sesiones clínicas entre un grupo de compañeros y conocidos, pues se ha convertido en un auténtico fenómeno formativo, no solo con impacto en Cataluña, donde nació, sino con impacto en España, en Portugal, y qué decir de toda esa comunidad del sur de América, donde también nos consta que nos siguen muchísimos en estas sesiones de los jueves de Altaya. Entonces, recibe Carlos la felicitación porque creo que os lo merecéis. Y bueno, pues esto ha dado lugar que incluso pues la Asociación Española de Cirujanos pues nos apoye también, a la que también hay que agradecer, pues haya apoyado estas sesiones, no solo desde el punto de vista técnico y logístico, sino también, tenemos al doctor Ramos presente en la sesión, sino también desde el punto de vista de aval, como del aval de formación que su presencia pues nos supone, ¿no? Entonces, quería dejar esto muy claro y mis felicitaciones a Carlos y a todo tu equipo de colaboradores del Hospital de Altaya. Dicho esto, pues no le quito más tiempo a los ponentes y paso a presentar. La sesión de la que vamos a hablar es el abordaje actual que se hace de la pancreatitis aguda, lo que llamamos a conocer como el ZPAV approach, que bueno, los que somos de más edad, pues hemos conocido múltiples formas de manejar la pancreatitis aguda. José Luis, que debe de ser de mi edad más o menos, pues habrá conocido la época en las que operábamos todas, además las operábamos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Y si estábamos de guardia el sábado, pues también las teníamos que abrir para operarlas. Y todo ello, además, lastrado con una mortalidad enorme, que era pues del 70, del 80%. Yo no sé si alguna vez he oído hablar de las cremalleras. Le poníamos, allá a finales de a primero de los 90, se le ponían unas cremalleras con las cuales se abrían y se cerraban y se lavaban, ¿no? de manera continua. Sin embargo, todo esto ha ido evolucionando hasta esta nueva forma de manejo, que no sé si será la última que conseguiremos, y que se ha dado en llamar a este PAP approach. Y precisamente su característica principal que tiene es que ha conseguido disminuir drásticamente la mortalidad de estos enfermos. Bueno, pues dicho esto, paso a presentar a los ponentes. La sesión nos la va a presentar Maur Smiley, que es residente de segundo año del Hospital de Talavera de la Reina, al que manda un saludo, y supongo que estará escuchándonos también Felipe García, que rotó con nosotros hace muy poquito tiempo, ha sido el último residente que vino a rotar. Su sesión está apoyada desde el punto de vista científico como tutora por la doctora Virginia Durán, cirujano excelente y brillante donde las haya, y que tengo la suerte de tenerla en mi unidad trabajando con nosotros. Y como moderador de la parte de residentes, pues tenemos a Jennifer Cáceres, residente de cuarto año del Hospital de Urgencias y Trauma Federico Abete de Buenos Aires. Pues cuando quieran, Maur, pues puedes comenzar. Vale, bueno, lo primero, antes de empezar, me sumo al agradecimiento de Felipe, tanto a Carlos por la maravillosa idea que tuvo, como a la EFE por darle visibilidad y convertirlo en lo que es hoy en día, y por supuesto a la doctora Virginia Durán, porque no he podido tener mejor tutora y guía para poder presentaros esta sesión hoy. Para introducir un poco a los oyentes, esta sesión va a ser un poco diferente a lo que venimos viendo en otros jueves previos, en cuanto que lo que vamos a tener de fondo va a ser continuamente un caso clínico que es real y cedido por la doctora Virginia Durán y el doctor Felipe Pareja, y en función de ese caso vamos a lanzar también una serie de preguntas a todos los oyentes que tenéis que contestar, y un poquito entre el caso, las preguntas y lo que yo os vaya contando, pues vamos a ir dilucidando cuáles son los pasos a seguir para el manejo de pacientes con pancreatitis aguda, y en concreto con aquellos que desarrollan una forma grave de pancreatitis aguda. Entonces, bueno, sin más, os presento al protagonista de esta historia, que es nuestro paciente.
Es un hombre de 43 años que con los antecedentes más importantes que nos quedamos es con que tiene una dislipemia importante y un hábito enólico y tabáquico también considerable, junto con consumo esporádico de cocaína. Acude al servicio de urgencias por un dolor abdominal localizado en epigastrio y que se irradia en forma de cinturón hacia ambos epicondrios. Se le hace una serie de pruebas complementarias básicas en la urgencia, como es una analítica, donde destacamos una leucocitosis de 16.000 junto con neutrofilia del 85%, una alteración de la bilirrubina, que es verdad que es muy poquita cosa, pero bueno, sale una bilirrubina total de 2 a expensas de la indirecta, alteración del perfil hepático con elevación de transaminasas y encontramos una amilasa bastante elevada de 2.500 y lipasa de 4.800 aproximadamente, PCR de 3 y procalcitonina de 0,21. Se le realiza también una gasometría venosa basal, dentro de los cuales los parámetros a destacar es simplemente el lactato, que está elevado a 1,2. El resto de pruebas resultan totalmente normales. Entonces, os lanzaría la primera de las preguntas, que es en relación con las pruebas radiológicas en un paciente con sospecha clínica y analítica de pancreatitis aguda, ¿cuál sería la respuesta correcta? A. Es necesario realizar un TAC abdominal con contraste intravenoso para tener el diagnóstico definitivo de pancreatitis aguda al ingreso. B. La ecografía abdominal no nos aporta ninguna información de utilidad en la pancreatitis aguda. C. No es necesario realizar un TAC abdominal con contraste intravenoso al ingreso en casos de pancreatitis aguda. O D. Hay que hacer un estudio radiológico completo compuesto de eco y TAC abdominal para el diagnóstico de pancreatitis aguda al ingreso. Y comparto los resultados. Vale, bueno, aquí hay poco más que decir, habéis acertado la mayoría, la respuesta correcta es la C. No es necesario de entrada, aunque ahora os lo iré contando en las diapositivas posteriores, realizar un TAC en cuanto al diagnóstico de pancreatitis. Es verdad que en un paciente con un abdomen agudo que viene a la urgencia, muchas veces acabamos haciendo un TAC porque sospechamos cualquier otro diagnóstico. Entonces, en esos casos, vale, podemos hacer un TAC y ver signos sugestivos de pancreatitis aguda, pero si nosotros tenemos una sospecha clínica y analítica de pancreatitis, no es necesario en este caso realizar un TAC abdominal. Bueno, así un poquito introducción, todos sabemos que la pancreatitis aguda al final lo que consiste es en una inflamación glandular que lleva a una activación anómala de enzimas proteolíticas junto con liberación de citoquinas proinflamatorias. En conjunto, al final, lo que da lugar es a una destrucción de los acinos pancreáticos. La incidencia aproximada ronda entre los 40 y 60 por 100.000 habitantes año. Hay diferentes formas de pancreatitis y de todas ellas la forma grave representa un 20%, lo cual es un porcentaje bastante elevado. La mortalidad global de estos pacientes se sitúa entre un 3 y un 15%. En cuanto a la etiología, podemos ver que tenemos etiología muy variada, de lo que cabe destacar sobre todo la colelitiasis y la etiología enólica. La colelitiasis se lleva sin lugar a dudas el mayor porcentaje, en torno a un 40 como un 70%. Cabe destacar que los varones suelen tener mayor tendencia a presentar cuadros de pancreatitis aguda, mientras que son las mujeres las que suelen tener mayor prevalencia de colelitiasis. Es una cosa que me llama un poco la atención. Tenemos otras etiologías como puede ser la iatrogénica post-EPRE con un porcentaje nada desdeñable entre un 3 y un 25% e incluso otra de las etiologías que tiene una frecuencia muy bajita, la hipertrigliceridemia, y que tenemos que sospechar cuando en casos de pancreatitis descartamos cualquiera de las etiologías más prevalentes. En cuanto a los criterios diagnósticos, sabemos que existe un criterio clínico, bioquímico y radiológico. Para hacer un diagnóstico de pancreatitis, como os he dicho, es necesario en este caso que se cumplan 2 de estos 3 criterios. ¿El criterio clínico en qué consiste? Pues en el dolor abdominal típico que todos conocemos y que nos enseñan desde la facultad, localizado en epigastrio, y que se irradia en forma de cinturón hacia ambos hipocondrios, agudo y continuo. El criterio bioquímico se basa en alteraciones analíticas que consisten en elevación de la amilasa y o de la lipasa 3 veces por encima del límite superior. La amilasa se sabe que es el más sensible y el que se eleva antes, en cuanto que la lipasa es mucho más específica y se mantiene elevada durante más tiempo. Y luego tenemos el criterio radiológico, que consiste en encontrar hallazgos sugerentes de pancreatitis aguda tanto en el TAC como en la ECO. Acordaros siempre que no es necesario realizar un TAC al ingreso, pero que si lo tenemos porque hemos sospechado otro diagnóstico y tenemos signos sugestivos de pancreatitis, pues ahí encontraríamos el criterio radiológico. Una vez que tenemos el diagnóstico, empezaríamos realizando un tratamiento inicial que consiste en monitorización estrecha del paciente, fluidoterapia lo más precoz posible, porque se ha visto que mejora el pronóstico de estos pacientes. No se sabe muy bien cuáles son los más adecuados, sí que hay un favoritismo hacia los cristaloides isotónicos
y dentro de estos hacia el Ringer, porque se le atribuye cierto papel antiinflamatorio, pero ya os digo que no hay nada establecido 100%. Analgesia, siguiendo los escalones de la OMS y según lo vaya necesitando el paciente. Dieta absoluta o enteral. Todos sabemos también, desde la carrera nos decían dieta absoluta y fluidoterapia. Hoy en día se sabe que de elección la dieta enteral precoz es de elección en estos casos. Y por otro lado tenemos que es necesario vigilar la presión intraabdominal para poder diagnosticar de manera precoz a aquellos pacientes que puedan desarrollar un síndrome compartimental abdominal. Aquí os presento una diapositiva en la que hablo de las escalas de clasificación. En pacientes con pancreatitis aguda son muy importantes porque nos clasifican a los pacientes de tal manera que nos indican cuál es el manejo más adecuado que tenemos que hacer con ellos. Hay numerosas escalas, aquí os he traído 3 de las más importantes, pero sin lugar a dudas la que os tengo que destacar es la de Atlanta, cuyos criterios se modificaron y se revisaron por última vez en el 2012. Divide las pancreatitis en leves, moderadamente graves o graves, según presenten complicaciones locales o sistémicas y fallo orgánico transitorio o establecido. Como os he dicho, de todas las pancreatitis, las graves representan un 20% y son aquellas que presentan fallo orgánico persistente, que es aquel que se mantiene durante más de 48 horas. Luego tenemos también escalas pronósticas que se elaboran en función de factores de riesgo personales, clínicos y radiológicos. Hay numerosas escalas, a muchos os sonarán bien los criterios de Ranson, la Apache-2, pero de todas ellas la que más se utiliza hoy en día es el BISAP. El BISAP se utiliza más porque es muy fácil de aplicar, tiene una validez similar al Apache y consta básicamente de 5 ítems, cada uno de ellos se puntúa con 1 y se sabe que un BISAP igual o mayor a 2 se correlaciona con pancreatitis aguda severa, fallo orgánico y mortalidad. Entonces volvemos con nuestro paciente. Le ingresamos porque cumplía, acordaros, el criterio clínico y el analítico. Lo ingresa en la planta digestivo y al parecer se encuentra más o menos estable. Pero progresivamente empezamos a ver una elevación de la creatinina, que inicialmente podéis ver era totalmente normal, y se establece un fallo renal durante más de 48-72 horas. Por lo tanto, tenemos en este caso un fallo orgánico mantenido durante más de 48 horas. Entonces, según la clasificación de Atlanta, este paciente presentaría ahora mismo una pancreatitis aguda grave. En relación a esto, tenemos ahora a nuestro paciente con una pancreatitis aguda grave. Marcad en este caso la respuesta correcta en cuanto al tratamiento antibiótico. A. Ante el diagnóstico de pancreatitis aguda hay que pautar tratamiento antibiótico profiláctico en todas ellas lo antes posible. B. Se recomienda el tratamiento antibiótico en casos de pancreatitis aguda con sospecha de colecciones sobreinfectadas. C. Los aminoglucósidos son los antibióticos de elección para las pancreatitis agudas. O D. En caso de usarse tratamiento antibiótico profiláctico, también está indicado el uso concomitante de antifúngicos por el aumento de la morbimortalidad de estas infecciones. Os comparto los resultados. Efectivamente, la respuesta correcta es la B. Y ahora os voy a comentar en la diapositiva siguiente el por qué. Solo está recomendado de entrada el tratamiento antibiótico en aquellas pancreatitis agudas que presenten signos de sobreinfección en las colecciones. Por lo tanto, sabemos que existen pancreatitis que pueden ser estériles o infectadas. Por lo tanto, de forma generalizada, una vez que tenemos un diagnóstico de pancreatitis aguda, de entrada no tenemos que poner antibiótico a todos ellos. Esto es muy importante, ¿vale? Solo aquellos que presenten signos radiológicos de sobreinfección, que básicamente nosotros lo que veríamos sería gas en el TAC, o un cultivo positivo porque hayamos realizado una punción y hayamos realizado un cultivo de la colección. Se sabe que el 75% de las infecciones se producen por microorganismos monomicrobianos. De todos ellos destaca el E. coli con muchísima diferencia. A la hora de elegir un antibiótico, tenemos que elegir aquellos que tienen buena penetrancia en el tejido pancreático y una amplia cobertura. En la pregunta anterior decíamos que si los aminoglucósidos eran de elección. Pues no, los aminoglucósidos son uno de los antibióticos con peor penetrancia en la glándula pancreática. Sin embargo, lo que son de elección son los carbapenems, en concreto el imipenem, y también podemos realizar una combinación entre metronidazol, una quinolona o una cefalosporina de tercera o cuarta generación, como son la ceftazidima y el cefepime. En cuanto a los tratamientos antifúngicos, es verdad que las infecciones fúngicas producen una alta morbimortalidad en este tipo de pacientes, pero a no ser que tengamos demostrado que la infección está presente, no está recomendado de entrada utilizar este tipo de fármacos. Por lo tanto, seguimos con nuestro paciente. Nos habíamos quedado en que tenía una pancreatitis aguda grave porque había desarrollado un fallo renal establecido durante más de 48 horas.
A los pocos días siguientes, el paciente empeora notablemente, empieza a inestabilizarse hemodinámicamente y ahora ya no tenemos un único fallo orgánico, sino que debuta con fallo multiorgánico. Tenemos fallo renal, hematológico y hepático. Por lo tanto, en este caso lo que hacemos es, debido al malestar que tiene el paciente, consultamos con la unidad de cuidados intensivos y aceptan que el paciente ingrese con ellos. Entonces, una vez que el paciente ingresa en UCI, os lanzo la siguiente pregunta. Tenéis que marcar la falsa en este caso, que no os lo he dicho. A. Es necesario realizar un TAC abdominal para descartar complicaciones relacionadas con la pancreatitis. B. En casos como este, es necesaria la monitorización estrecha de la presión intraabdominal. C. Ante un paciente con fallo multiorgánico e inestabilidad hemodinámica, es indispensable la intervención quirúrgica urgente. Y D. A y B son verdaderas. Comparto los resultados y ahí los tenéis. Vale. Esta tenía un poquito de trampa. Obviamente, como antes nos ha ido contando Felipe, antiguamente, paciente con pancreatitis aguda grave que se ponía malísimo, la opción, y sobre todo nosotros siendo cirujanos, abrir abdomen y operar. Hoy en día, precisamente, como tenemos el enfoque del Step-Up Approach, sabemos que podemos ir muchísimo más despacio con estos pacientes. Pero ante un paciente que se pone malo, sea por pancreatitis, sea por cualquier otra causa, lo más indicado es realizar una prueba de imagen, que en este caso sería un TAC, para ver si nuestro paciente está desarrollando algún tipo de complicación en relación con la patología que presenta. Adicionalmente, como os he contado en las primeras diapositivas, son pacientes que pueden cursar con elevación de la presión intraabdominal, por lo tanto, está indicada también el control estrecho de la presión y sobre todo si está ingresado en UCI, que lo hacen casi de rutina. Por lo tanto, la que había que marcar era efectivamente que la falsa es que no precisan intervención quirúrgica urgente. Entonces, hemos dicho monitorización, tratamiento conservador de entrada y le solicitamos un TAC, que es el siguiente. Va un poquito rápido, pero básicamente lo que vemos es que tenemos varias colecciones peripancreáticas confluentes que no presentan actualmente signos de sobreinfección, es decir, no vemos claramente que tengan gas en su interior. A ver si os las puedo señalar. Aquí veis que confluyen, tampoco están bien definidas, no tienen una cápsula, no tienen una pared que realce, pero sí que vemos que la pancreatitis de nuestro paciente se está complicando. Entonces, tenemos ahora una pancreatitis aguda grave y complicada con colecciones peripancreáticas. Por lo tanto, ahora lo que os voy a explicar un poquito son las complicaciones locales que podemos encontrar. Según la clasificación de Atlanta, podemos dividir las complicaciones locales, es decir, a nivel del páncreas, según presenten necrosis o no. Y también según sean precoces, es decir, si aparecen antes de las 4 semanas, o tardías, si aparecen posteriormente a estas 4 semanas. Entonces, si no tenemos necrosis y aparecen antes de las 4 semanas, tenemos lo que son las colecciones peripancreáticas, que son lo que presenta ahora mismo nuestro protagonista. Aparece hasta en un 52% de estos pacientes. Y se sabe que el 7% de ellas pueden evolucionar a los pseudoquistes cuando pasan más de estas 4 semanas. Características que podemos ver para diferenciarlas. Pues que las colecciones peripancreáticas no están bien definidas, no se ve claramente una delimitación de las mismas, cosa que en los pseudoquistes sí que ocurre, porque podemos ver que tiene una pared que nos hiperrealza en el TAC. Por otro lado, a nivel del propio páncreas, ¿qué ocurre? Pues que podemos tener necrosis. Si aparece antes de las 4 semanas, tenemos lo que se denomina una colección necrótica aguda, que aparece en el 5 al 10% de los pacientes con pancreatitis. Aquí lo vemos igualmente. Vemos estas flechas, lo que nos están marcando es la necrosis, que puede tener cierto componente semisólido o líquido, pero tampoco la vemos bien delimitada. No hay nada que nos marque dónde se acaba la necrosis. De todas estas colecciones agudas, el 45% pueden evolucionar a lo que conocemos como necrosis encapsulada o amurallada, o con sus siglas en inglés WON de Wall of Necrosis. En este caso pasa lo mismo que con los pseudoquistes. La necrosis se delimita mucho mejor, aparece una pared que nos hiperrealza y es lo que nos está señalando aquí las flechas blancas. Así, a grosso modo, el manejo que se suele hacer de cada una de las complicaciones suele ser: las colecciones peripancreáticas, a no ser que tengan signos de complicación, suelen resolverse la mayoría por sí solas y no suelen requerir drenajes, a no ser que se compliquen. Los pseudoquistes, la mayoría también se suelen resolver espontáneamente, pero un pseudoquiste puede producir complicaciones como que aumente mucho de tamaño, se rompa, sangre, y en ese caso sí que habría que hacer alguna intervención adicional. En los casos en los que tenemos necrosis, bien sea precoz o tardía, el tratamiento ya es multidisciplinar, en cuanto que solemos necesitar tratamiento antibiótico junto con otras medidas, ya sea el drenaje o tratamiento quirúrgico de algún otro tipo.
Entonces, precisamente en este tipo de complicaciones, cuando entra en juego a lo que hemos venido a hablar hoy, al Step-Up Approach o estrategia del tratamiento secuencial de pacientes con pancreatitis aguda grave. Aunque no es exactamente el objetivo de esta charla, como os he comentado un poco las complicaciones locales que podemos encontrar, no quería pasarme por alto otras complicaciones que podemos encontrar en nuestros pacientes con pancreatitis. No siempre vamos a encontrar las complicaciones localizadas a ese nivel, sino que podemos tener complicaciones a otro nivel, como pueden ser vasculares, bien sea pseudoaneurismas o trombosis, tanto venosas como arteriales, fístulas intestinales, por ejemplo. Y dentro de las orgánicas voy a hacer un pequeño guiño al síndrome compartimental, que tenemos que tener siempre presente en estos pacientes. El síndrome compartimental puede aparecer entre a un 30 o un 56% de pacientes con pancreatitis aguda compleja. La definición es cuando presentamos una presión intraabdominal por encima de 20 junto con disfunción orgánica de nueva aparición. Pueden ser primarios, secundarios o recurrentes. Una vez que tenemos el diagnóstico del síndrome compartimental, inicialmente hacemos un tratamiento conservador, que consiste en tomar todas aquellas medidas que facilitan la disminución de la presión intraabdominal. Al final, el síndrome compartimental es por una desbalance entre la compliance abdominal y el volumen intraabdominal. Por lo tanto, ¿qué medidas nos pueden facilitar que disminuya esta presión? Pues bien, el mantener una pseudoanalgesia adecuada, precisamente para aumentar esta compliance abdominal. Otra medida que podemos realizar, descomprimir el tracto digestivo, como con sondas, bien sea nasogástrica, rectal o incluso con enemas, realizar un control muy estrecho del balance hídrico, así como asegurar la perfusión tisular, que es lo que se suele ver comprometido en el síndrome compartimental. Una vez que el tratamiento conservador fracasa, pues el siguiente escalón es la laparotomía descompresiva. Volvemos con nuestro paciente. Ingresa en UCI, acordaros que tenía colecciones peripancreáticas sin signos de sobreinfección, entonces se le hace un tratamiento médico en la UCI, se le estabiliza hemodinámicamente y tras 10 días puede el paciente pasar otra vez a la planta de digestivo. Está en la planta de digestivo y aproximadamente a las 2 semanas de nuevo nos juega una mala pasada y comienza a ponerse malo. Se inestabiliza de nuevo hemodinámicamente y vuelve a reagudizarse el dolor abdominal. Entonces, volvemos a lo mismo, paciente con pancreatitis aguda, grave y que se pone malo, pues lo que tenemos que hacer es un TAC urgente. En este caso he puesto un corte del TAC en el que podemos ver en este caso que sí que tenemos ahora, aquí veis por ejemplo una colección en la que vemos gases interior, por lo tanto, en este caso ahora ya tenemos signos radiológicos de que esas colecciones peripancreáticas que tenemos en un inicio no han ido a mejor, sino que todo lo contrario, han empeorado y se han sobreinfectado. Entonces, tenemos un paciente con pancreatitis aguda grave, colecciones peripancreáticas sobreinfectadas y necrosis. ¿Cuál sería el siguiente paso a realizar? En este caso tenéis que marcar la respuesta correcta. A. Comenzar con el primer escalón del abordaje del Step-Up Approach, la necrosectomía mínimamente invasiva. B. Pautar tratamiento antibiótico de amplio espectro y antifúngico. C. A y B son correctas. O D. Iniciar tratamiento antibiótico y posteriormente drenaje percutáneo de las colecciones como primer escalón del Step-Up Approach. Pues perfecto, el 73% habéis acertado. Tenemos signos radiológicos, como hemos dicho, de que esas colecciones han sobreinfectado. Entonces, de entrada, tratamiento antibiótico, porque ya cumple ese criterio. Y por otro lado, pues tenemos que empezar a aplicar el Step-Up Approach, que es colocando un drenaje percutáneo. Os presento, ahora sí que sí, a nuestro protagonista, el Step-Up Approach. ¿En qué consiste al final el Step-Up? Es un abordaje que digamos que la traducción en castellano es abordaje escalonado. ¿Por qué? Consta de 3 escalones, de menor a mayor complejidad y de menor a mayor morbimortalidad. Empezando por el drenaje percutáneo, siguiendo por la necrosectomía mínimamente invasiva y por último la necrosectomía abierta, que como hemos dicho hace no mucho, era el tratamiento de elección en estos pacientes que se ponían bastante malos. Se ha demostrado que este abordaje reduce, como ha dicho también Felipe anteriormente, claramente la tasa de complicaciones, tanto mayores inmediatas como a largo plazo. También se nota una importante disminución de la morbimortalidad entre un 69 y un 40%. Reduce el coste sanitario, que muchas veces se nos pasa desapercibido, pero también es importante, y pospone e incluso en algunos casos evita la cirugía abierta en estos pacientes. Por lo tanto, nos da una oportunidad antes de abrir el abdomen directamente. Como os he dicho, según vamos evolucionando de escalón, presentamos mayor morbilidad.
También está elaborada de la siguiente manera. Si solucionamos el problema poniendo un drenaje percutáneo, ahí se acaba, no tenemos que evolucionar al siguiente escalón. Entonces va a depender siempre un poco de cómo el paciente nos vaya respondiendo a las medidas que vamos aplicando. Ahora os voy a comentar un poquito en qué consiste cada una de las técnicas. Empezamos, drenaje percutáneo, seguramente ya lo sabemos todos, es la medida más básica del STEP-UP, es el primer escalón, se puede realizar guiado bien por ecografía o por TAC. Se sabe también que es mucho mejor cuando la colección o la necrosis está delimitada. ¿Por qué? Porque tenemos mucho más fijo dónde está el sitio y tenemos mayor probabilidad de efectividad del tratamiento. Y acordaros, se utiliza el STEP-UP en casos que tenemos necrosis infectada, que no han ido bien con antibióticos, entonces tenemos que empezar a aplicar estas medidas terapéuticas. La efectividad del drenaje percutáneo en pacientes con pancreatitis aguda grave varía entre el 65% y el 86% según las series. Podemos colocar varios catéteres de drenaje. El tiempo medio del catéter puede ser 20 días, pero tenéis que saber, seguramente ya por la práctica, que estos catéteres pueden permanecer en el paciente meses, incluso años, porque el páncreas sigue produciendo material y eso tiene que salir. Entonces, qué mejor que con un drenaje. Aunque sea una medida de las más sencillas, digamos, del STEP-UP, no está exenta de complicaciones y estas se suelen presentar entre un 37, más o menos 37% de los casos. Puede ser desde que sangre, que no sea efectivo o que el catéter se obstruya porque el material es bastante sólido. Puede ser una medida definitiva o temporal y evita necrosectomías en torno al 23 o el 50%. ¿De qué va a depender que el drenaje percutáneo sea más o menos efectivo? Pues del tipo de colección, de la localización de las mismas y del tiempo de evolución. Aquí veis unas imágenes de un artículo en el que podemos ver diferentes drenajes percutáneos, incluso aquí vemos dos. ¿Cuándo se aplicarían? En casos en los que tenemos una colección pancreática. Veis que en este caso sí que presenta cierta pared porque realza, por lo tanto es una colección que ya está delimitada, por lo tanto también mayor tasa de efectividad del drenaje y que tiene signos de sobreinfección que seguramente nos está indicando que no ha ido bien con el tratamiento antibiótico pautado inicialmente. Y la última de las imágenes que os presento aquí, esto es en nuestro paciente en el que se ve que tenía aquí una colección con signos de sobreinfección porque vemos ahí el gas y se le colocó un drenaje percutáneo. Entonces, hemos hecho el primer escalón del STEP-UP, parecía que le habíamos sacado del apuro, pero a los 5 días se objetiva un importante empeoramiento ahora a nivel analítico y clínico, sobre todo. Empiezan a elevarse los leucocitos, los reactantes de fase aguda y entonces, en este caso lo que hacemos, ¿qué sería? Hay que marcar la respuesta correcta. Siguiendo la opción A, siguiendo el STEP-UP approach, lo recomendado sería realizar una necrosectomía mínimamente invasiva, es decir, drenaje laparoscópico anterior. B. El siguiente paso del STEP-UP approach sería realizar un drenaje mínimamente invasivo de las colecciones, por ejemplo, un drenaje transgástrico. C. Tras el drenaje percutáneo estaría indicada la necrosectomía abierta. O D. Ante el empeoramiento del paciente habría que movilizar drenajes, realizar nuevo drenaje percutáneo si fuera necesario, modificar el tratamiento antibiótico y esperar al menos 48 horas para realizar otro abordaje quirúrgico diferente. Y comparto los resultados. Vale, es verdad que esto ha estado más reñido. En este caso la que había que marcar era la respuesta B. Reconozco que como tengo el MIR reciente, la última respuesta la he puesto a posta, muy elaborada para que sonara verdadera, pero no es así. Es decir, hemos aplicado en nuestro paciente antibiótico, le hemos hecho el drenaje percutáneo y hemos visto que no ha ido a mejor. Por lo tanto, según el abordaje del STEP-UP, lo que tenemos que hacer es escalar al siguiente nivel. Por lo tanto, hemos dicho que el abordaje inicial es el drenaje, luego estaría la necrosectomía mínimamente invasiva, que tenemos varias técnicas, que ahora os las voy a explicar. Por lo tanto, en este caso la respuesta correcta sería la B. Utilizar un drenaje mínimamente invasivo de las colecciones, como puede ser el drenaje transgástrico. Aquí os lo vuelvo a poner. Hemos utilizado el drenaje percutáneo y ahora nos tenemos que centrar en la necrosectomía mínimamente invasiva, porque no ha sido efectivo el percutáneo. En estas diapositivas lo que voy a hacer es contaros un poquito todas las técnicas mínimamente invasivas que existen hoy en día. Primero, ventajas del abordaje mínimamente invasivo respecto a la necrosectomía abierta de toda la vida. Pues las ventajas, obviamente, que minimiza el trauma quirúrgico, es la ventaja principal. No es lo mismo tener un abdomen abierto que pequeñas heridas en el cuerpo. Además, disminuye el riesgo de contaminación y translocación bacteriana, así como la necesidad de UCI y la morbi-mortalidad. Por eso es el segundo escalón. Inconvenientes, pobre exposición quirúrgica, porque al final a los cirujanos también nos gusta siempre ver el abdomen y verlo todo claro y tocar. De ahí que también otro inconveniente sea la pérdida del tacto. Dificultad para el drenaje, ¿por qué?
porque muchas veces el tejido necrótico es sólido, semisólido, espeso y cuesta a veces realizar la necrosectomía a través de estas técnicas. Y además, en muchas ocasiones, no voy a decir en todos porque va a depender del cirujano y de la pericia y de la experiencia, pueden ser necesarios varios procedimientos por paciente. Aquí os voy a contar un poco la primera de las técnicas mínimamente invasivas, como es el drenaje transgástrico. Tenemos mejores resultados, al igual que en el percutáneo, cuando las colecciones están establecidas. Esto ocurre en torno a unas 3-5 semanas aproximadamente. ¿En qué consiste la técnica? Pues a través del estómago, a través de la pared del estómago, se accede al espacio retroperitoneal y a la celda pancreática, que es donde tendríamos las colecciones y la necrosis, y podemos realizar a través de ahí, digamos, la necrosectomía. Luego lo que se suele hacer, que ahora os lo enseñaré en una imagen posterior, es colocar una prótesis con forma de diábolo para que la necrosis también pueda derivarse, digamos, hacia la cavidad gástrica. Pueden ser necesarias varias sesiones, aunque esto dependerá siempre del criterio y de la pericia del cirujano que lo realice. Permite diferir aún más el tratamiento quirúrgico definitivo si es que fuera necesario. Como os he dicho anteriormente, si yo hago un drenaje transgástrico y mi paciente se le soluciona el cuadro, pues ahí nos quedamos, no tenemos que avanzar más. ¿De qué va a depender que hagamos una técnica mínimamente invasiva u otra? Pues de nuestra experiencia y también de la localización de las colecciones. La efectividad varía entre un 78 a un 93%. Y las complicaciones que podemos presentar también se presentan entre un 8 y un 28%. ¿Qué complicaciones podemos presentar? Pues hemorragia, neumoperitoneo, porque al final estamos haciendo, digamos, una comunicación entre el retro y el estómago, migración de la prótesis, etc. Aquí tenemos unas imágenes que os he dicho, vemos la cavidad gástrica, aquí vemos la prótesis y veis cómo todo el material necrótico ha pasado hacia la cavidad gástrica. Por lo tanto, nuestro paciente se le hizo el drenaje, se le puso antibióticos, no mejoró y lo que hicimos fue realizarle un drenaje transgástrico. Aquí podemos ver un corte transversal en el que vemos la prótesis, que comunicaría la colección con el estómago, y aquí en un corte coronal vemos también la forma que tiene esa prótesis, que suele ser como si fuera un diábolo. Otra de las técnicas mínimamente invasivas que podemos encontrar es el drenaje retroperitoneal videoasistido o VAR, que más adelante os vamos a enseñar un vídeo de cómo se realiza esta técnica. Al final lo que consiste es un abordaje laparoscópico, pero a través digamos, del lateral del paciente, para llegar al espacio retroperitoneal y poder realizar desde ahí la anexectomía. Un criterio indispensable para poder realizar esta técnica es que exista un drenaje percutáneo previo. ¿Por qué? Porque a través de este drenaje es lo que nos va a servir de guía para llegar a la zona donde tenemos que realizar el procedimiento. Una vez que tenemos el drenaje, lo que hacemos es disecar planos, asegurarnos de que estamos en el lugar adecuado y se puede realizar bien colocando un trocar o dos. Esto va a depender un poco de la experiencia y de cómo estemos acostumbrados. El neumoperitoneo puede ser necesario o no serlo, porque al final la cavidad retroperitoneal es una cavidad estanca y que ya de por sí, digamos que está delimitada, entonces muchas veces no es necesario el neumoperitoneo. De hecho, vais a ver que en el vídeo no se utiliza. Se puede utilizar una óptica tanto de 0 como de 30 grados, un poco en función de lo que más nos guste, eso sí, de 5 milímetros, y un aspirador, así como otro material laparoscópico. Luego lo que se suele hacer es dejar un drenaje para poder realizar lavados posteriores. La mortalidad de esta técnica varía entre un 10 y un 13%, y la efectividad, podéis ver que tiene un margen muy amplio entre el 68 y el 85%. Esto va a depender de las series. ¿Por qué? Porque es una técnica que de momento no se realiza en todos los hospitales ni tampoco todos los cirujanos la realizan. Entonces, si buscamos efectividad, se ve que es una técnica que con una curva de aprendizaje adecuada tiene una efectividad bastante alta. Según las series, pues veremos mayor o menor variación. En concreto, hay una serie del doctor Gregorio Castellanos del Hospital Virgen de la Raisaca que tiene una serie de pacientes a los que se les realiza el VAR y él define una efectividad en torno al 85-86%. Aquí veis, os voy a poner un poquito unas imágenes de un artículo en el que vemos que tenemos un drenaje percutáneo. A través de él nos sirve de guía para poder llegar al espacio donde tenemos que realizar la necrosectomía. Ahí empezamos a realizar el procedimiento y posteriormente introducimos la óptica para continuar con la necrosectomía. Por último, el último de los abordajes mínimamente invasivos tenemos el drenaje laparoscópico anterior.
Este es un abordaje que todos conocemos a través del abdomen y está relegado al último nivel. ¿Por qué? Porque si queremos llegar a una zona sobreinfectada, como es el espacio retroperitoneal, a través del abdomen, tenemos mucho mayor riesgo de infectar esa cavidad abdominal, igual que si hacemos una necrosectomía abierta, por ejemplo. Por eso que, digamos que dentro de las técnicas mínimamente invasivas, esta es, digamos, la menos preferida. No obstante, aunque sea la última opción, esto va a depender, como siempre, como sabéis, en la medicina ni todo es negro ni todo es blanco, sino que hay grises. Entonces va a depender también mucho del paciente, de qué tipo de colecciones presente y dónde las presente. ¿Es la última opción? Sí, por su alto riesgo de infección, pero si necesitamos utilizarla, ahí la tenemos. Aquí podéis ver que tenemos un paciente con una importante colección, se hace un abordaje anterior mediante la laparoscopia y este es el TAC posterior al realizar la técnica. Entonces, como os he comentado, hemos hablado ya del primer escalón, hemos hablado del segundo y nos queda la necrosectomía abierta que todos conocemos, que de adelantaros que a nuestro paciente no hizo falta realizárselo, con lo cual un éxito de los demás abordajes. La necrosectomía abierta, pues es al final abrir el abdomen, llegar al espacio retroperitoneal y a la celda pancreática y realizar una necrosectomía. Es el último escalón, ¿por qué? Porque tiene una mayor morbimortalidad asociada. De hecho, su mortalidad ronda en torno al 4 y el 25%. Consideraciones que tenemos que tener en mente cuando realizamos una necrosectomía abierta. Suelen requerirse reexploraciones y la primera reexploración no tiene que ser más allá de las 24 o 48 horas después de la primera intervención. Además, estos abdómenes suelen quedarse abiertos con una laparostomía y se sabe que hay una relación directa entre los días de la laparostomía y complicaciones que pueden aparecer. ¿Qué complicaciones podemos tener? Pues colecciones intraabdominales, por lo que os he comentado antes de que estamos comunicando un espacio infectado y sucio con la cavidad abdominal que en teoría está estéril. Podemos tener sangrado, que es la indicación más común también de reexploración temprana, fístulas pancreáticas, fístula enteroatmosférica, que al final podríamos hacer una sesión entera sobre el manejo de las fístulas enteroatmosféricas o incluso lesiones de la vía biliar. Una vez que ya hacemos una necrosectomía abierta, que esto, digamos que toda la pared abdominal al final se retrae y es muy complicado cerrar el abdomen en estos pacientes, tenemos ya que empezar a elaborar un plan en nuestra cabeza de cómo vamos a realizar el cierre de ese abdomen. Y como os he dicho, es una técnica mucho más agresiva, con mucha mayor morbimortalidad asociada y por eso está relegada al último escalón del step up approach. Aquí os dejo unas imágenes de cómo se haría, que básicamente es lo que os he dicho, llegar al espacio retroperitoneal y realizar la necrosectomía. Y aquí os pongo unas imágenes de un paciente real de mi hospital. Era una mujer que desarrolló una pancreatitis aguda severa, precisando múltiples intervenciones y como veis, aquí tenía una laparostomía. Como os he comentado, aunque hubiésemos querido cerrar el abdomen, que no estaría indicado en este caso, sería imposible porque podéis ver que ahí tiene todas las capas de la pared abdominal retraídas, entonces es imposible cerrarlo. Y vemos adicionalmente un abdomen congelado típico de este tipo de pacientes. De hecho, esta imagen está tomada de la UBI en una de las curas que le hicimos. Posteriormente, mediante curas y más curas, la paciente salió adelante. Hoy en día lleva una calidad de vida más o menos aceptable y a pesar de la cicatriz que le ha quedado, como veis, esta imagen es más o menos del verano, un poquito después, que se le había quedado un pequeño estoma ahí. Y esta es la última imagen que tenemos aproximadamente de estas navidades, que como veis el abdomen está cerrándose y se va a acabar cerrando. Entonces, volvemos después de toda esta teoría e información a nuestro paciente. Le hemos hecho un drenaje transgástrico, es el último paso que hemos realizado. Pasa a planta y más o menos va bien, pero nos hace una última jugarreta. ¿Cuál? Que empeora notablemente, se pone muy, muy malo. Empieza con fiebre, taquicardia, hipotensión, una elevación muy brusca y muy importante de los reactantes de fase aguda. Como ha empeorado, el primer paso a realizar es un TAC abdominal para ver qué ha ocurrido en ese abdomen. Lo que vemos ahora en este TAC, aparte de un poquito de líquido libre, vemos que tiene ahí su prótesis transgástrica colocada y vemos que sigue teniendo estas colecciones confluentes establecidas porque hemos visto que tiene cierta pared y sigue teniendo signos de sobreinfección, con lo cual no estamos terminando de resolver, aunque hoy a mejor no hemos terminado de resolver el cuadro clínico que presenta el paciente. Por lo tanto, el siguiente paso que nos queda es realizar otra técnica mínimamente invasiva, que en este caso es la necrosectomía retroperitoneal videoasistida.
Ahora os voy a poner un vídeo que nos lo va a explicar la doctora Virginia Durán. Es también de este paciente y es un vídeo cedido por ella y por el doctor Felipe Pareja. Cuando me digas... Un momentito, Mau, no lo pongas todavía. Sí. Es muy rápido y no me va a dar tiempo de hablar nada. Nada, no. Buenas tardes a todos, luego me extenderé un poco más. Como ha comentado Maur, el paciente que es nuestro último paciente que hemos tenido ingresado con una pancreatitis aguda grave, empeoró, y como todos los pacientes pues deciden empeorarse en el peor momento para ellos. Nos empeoró en mitad de un puente en el cual no teníamos radiólogo intervencionista que nos guiara la videoretroperitonoscopia, como ha dicho antes Maur. Para nosotros es súper importante. Lo más difícil en esta técnica es localizarse. Es una región anatómica en la que no estamos habituados a trabajar, y la anatomía es muy difícil de localizar. Por tanto, con las imágenes del TAC, tanto como con la punción guiada por el radiólogo, es fundamental a la hora de ubicarse en donde vamos a hacer la incisión. En este caso, y como no teníamos radiólogos intervencionistas, pues decidimos colocar el drenaje nosotros. Como tenemos cierta experiencia en la punción de colecciones con ecografía, pues localizamos la colección como ahí veis. Lo fundamental es evitar el polo inferior del bazo y evitar el ángulo esplénico del colon en este caso. Una vez tenemos la colección localizada, procedemos a la punción de la misma bajo técnica aséptica, como estáis viendo. Una vez la tenemos puncionada, como veis en el vídeo, pues aspiramos para ver si estamos en la zona. En este caso no sale nada porque el pus que había era realmente muy denso y no salía, pero sabíamos por la ecografía que estábamos en el sitio. Luego procedemos a realizar la incisión de unos 2 o 3 centímetros, en este caso era en la región intercostal, y con el drenaje siempre estamos dirigidos y sabemos que vamos a una zona segura y nos permite la ubicación anatómica. Una vez llegamos a la cavidad, pues por supuesto tomamos cultivo, y es fundamental en un primer paso proceder al drenaje de la mayor cantidad de pus que nos viene, porque si no va a ser imposible meter una óptica a ese nivel y conseguir ver algo. Entonces es muy importante drenar primero todo el material posible, incluso hacer una necrosectomía a ciegas con muchísimo cuidado. Como veis ahí, el vídeo se queda un poco parado, ahí veis que se hace una necrosectomía siempre con el máximo... Para un momentito, Maur, que va muy rápido. Ya. Voy, a ver muchísimo cuidado. ¡Uy! Se ha ido entera. Ya. Bueno, la necrosectomía con muchísimo cuidado con las tracciones. Uno tiene que traccionar mínimamente, y a la poca retención que note lo tiene que dejar, porque un sangrado ahí, como veréis, será muy complicado de manejar. Luego también podemos valernos de la hidrodisección. Como veis ahí, en el siguiente paso estamos instilando suero para limpiar la cavidad y también para hacer una hidrodisección para que sea más fácil extraer esos trozos de necrosis. Dale, Maur, por fin. Bueno. Una vez hemos hecho esta entrada inicial y hemos limpiado bien la zona y tenemos un acceso garantizado que nos permita ver mejor, entonces en nuestra técnica nosotros lo que hacemos es colocar un trocar de 15 a través de este puerto. No utilizamos neumoperitoneo, y luego he visto que habéis preguntado algo acerca de esto y lo explicaremos si queréis. Y metemos una óptica de 5, en este caso de 30 grados, porque nos permite ver todas las zonas de la cavidad, y un aspirador. Trabajamos con los dos materiales por el mismo puerto. Con el aspirador vamos a aspirar pues el resto de colección que nos quede para que nos deje ver bien, y con la óptica de 30 vamos a identificar bien cuáles son las regiones con necrosis que quedan dentro de la cavidad. Una vez tenemos identificadas estas regiones con necrosis, como veis ahí, se está viendo un poco regular, con un clinch procedemos a la necrosectomía endoscópica. Esta técnica, aunque aquí la vais a ver rápida pasada en el vídeo, pues muchas veces es muy tediosa y requiere de mucha paciencia y retirando poco a poco todos esos trozos de necrosis, pero cuanto más necrosis retiremos, desde luego mejor va a ir el paciente, y desde luego nos vamos a asegurar que no se requiere una reexploración. Ahí veis cómo queda finalmente la cavidad, que queda retirado todos los trozos de necrosis, no queda nada de líquido peripancreático como hemos visto antes,
y finalmente terminamos la técnica pues dejando 2 drenajes, en este caso 2 Petzer, a través de los cuales los días subsiguientes realizamos lavados a través de los mismos con el fin de limpiar aún más esa cavidad y ese líquido que nos va dejando el páncreas en estos casos de pancreatitis. Y si quieres, Maur, ya te dejo seguir. Sí. Bueno, una vez que se le realiza esta anexectomía retroperitoneal, pues es verdad que ya el paciente realiza una mejoría progresiva, tanto a nivel clínico como analítico, va mejorando poquito a poco. Se puede iniciar incluso tolerancia oral, aunque estuvo presentando durante un par de días ciertos problemas, y de hecho se fue de alta a las 2 semanas de realizar la técnica con una sonda nasoyeyunal hasta terminar de conseguir esa tolerancia, y con uno de los drenajes, como ha dicho Virginia, para poder seguir realizando lavados y que el material que quedase residual pudiese salir y no se acumulase en la cavidad. Ya las últimas diapositivas, aquí os dejo 2 esquemitas que son un poquito resumiendo todo lo que hemos contado y los pasos a seguir. Pacientes con necrosis pancreática, de todos ellos un 35% se suelen infectar. Hemos dicho que suelen ser, digamos, infecciones monomicrobianas, destacando sobre todo el E. coli. En estos momentos lo que hacemos, el primer paso, tratamiento conservador y antibiótico. De elección, los carbapenems como el imipenem o la combinación de metronidazol con quinolona o cefalosporina de 3ª o 4ª generación. ¿Que nos va bien? Genial, mantenemos el tratamiento antibiótico durante 4 semanas y hacemos control radiológico. Si no nos va bien el tratamiento antibiótico, empezaríamos a aplicar el Step-Up Approach con sus escalones progresivos. Obviamente, si tenemos un paciente que debuta al final con complicaciones como puede ser hipertensión intraabdominal o un síndrome compartimental abdominal, pues habría que realizar una cirugía urgente abierta directamente. En cambio, como hemos dicho, si no va bien con antibiótico, Step-Up Approach, 3 escalones. El primero de todos ellos, drenaje percutáneo. ¿Que nos va bien? Pararíamos. Si no, el siguiente escalón sería la necrosectomía o todas aquellas técnicas mínimamente invasivas. ¿Cuáles tendríamos? La necrosectomía transgástrica o el drenaje retroperitoneal. Acordaros que tenemos también el abordaje laparoscópico anterior. Aquí no lo he puesto por lo que os he comentado, que está relegado, digamos, un poquito a una esquina, pero que sepáis que sigue existiendo y que se puede realizar en función del paciente y de las colecciones que presente y de su localización. Si nos falla la necrosectomía mínimamente invasiva, el siguiente paso sería realizarla de manera abierta. Por último, en esta diapositiva lo que os dejo son unas ideas clave que nos tenemos que llevar todos a casa después de esta charla, que los he resumido en una serie de puntos. Entre ellos, diagnóstico de pancreatitis. Acordaos que hay 3 criterios, clínico, analítico y radiológico, y es necesario que se cumplan 2 de 3. No es necesario, como ya habéis marcado muy bien todos anteriormente, no es necesario realizar un TAC abdominal para confirmar el diagnóstico de pancreatitis. ¿Que lo realizamos por sospecha de otro diagnóstico? Perfecto, pero no para la pancreatitis. Sin embargo, lo que sí está indicado es realizar una ecografía para descartar la etiología más frecuente, que en este caso es la coleritiasis, como os he comentado. De entrada, una vez que yo tengo diagnóstico de pancreatitis aguda, no es necesario y no se recomienda utilizar antibioterapia profiláctica en todos los pacientes, única y exclusivamente cuando tenemos signos de sobreinfección. Cuando tenemos signos de sobreinfección, aplicamos nuestros antibióticos, como os he puesto anteriormente, de elección el imipenem o la combinación de metronidazol con las cefalosporinas. Clasificación de Atlanta. Pancreatitis aguda va junto con Atlanta en la cabeza siempre. Nos divide las pancreatitis en leve, moderadamente grave y grave, y es muy importante este tipo de clasificación porque nos va a facilitar el conocer los pasos a seguir con cada uno de nuestros pacientes. En casos de que no vaya bien con el tratamiento conservador y antibiótico, aplicaríamos el Step-Up Approach o abordaje escalonado. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que da una oportunidad a este tipo de pacientes y que reduce claramente la mortalidad asociada a la pancreatitis aguda grave. El primer escalón del Step-Up Approach, como hemos dicho, el drenaje percutáneo, es de primera línea y es lo primero que tenemos que hacer. Y por último, las técnicas quirúrgicas, en este caso el drenaje o las mínimamente invasivas, van a ser mucho más efectivas y vamos a tener una mayor tasa de efectividad si las realizamos después de unas 3 o 4 semanas, porque vamos a tener ya las colecciones y la necrosis mucho más delimitada y va a ser más fácil acertar, digamos. Por último, buscando cosas sobre el páncreas, puse esta frase porque me pareció graciosa, que los cirujanos siempre nos gusta ser muy resolutivos y ante la mínima abrir y resolver el problema, pero quizás con el páncreas deberíamos de ir un poquito más despacio y no meternos con él porque la probabilidad de que él salga victorioso es mucho mayor a la de que ganemos nosotros. Y nada, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Maur. Me ha parecido realmente interesantísimo y sorprendente un momento que se ha movido la pantalla y sinceramente me sorprende que una residente de segundo año pues tenga unos conocimientos tan maduros de lo que es la pancreatitis aguda que yo todavía no me la he terminado de aprender del todo, ¿no? Y en relación a esa última frase que dice, es verdad que los cirujanos debemos de estar en el último escalón y no debemos de ir con esa intención resolutiva desde el primer momento, pero sí que es verdad que debemos de liderar el manejo de estos pacientes, ¿eh? Pero debemos de liderar, lo digo ya esto a modo de reflexión, liderar el manejo de estos pacientes, aunque sea desde fuera. Me explico. En última instancia, si el enfermo va mal, el enfermo nos va a caer. Es decir, el enfermo va a ser nuestro enfermo, es un enfermo quirúrgico en última instancia, sobre todo si va mal. Entonces, es muy tranquilizador para el gastroenterólogo, para el digestivo y para el intensivista saber que el cirujano está ahí. Entonces, son pacientes que aunque no los tengamos que ver todos los días y no tengamos que actuar y a lo mejor nunca tengamos que actuar, sí que es bueno que nos interesemos por ellos, que hablemos con los digestivos. Esto es un trabajo multidisciplinar. Aquí no solo nosotros somos los que tenemos que trabajar, sino que debemos de hacer valer nuestro papel, que nuestro papel en última instancia es salvar la vida del enfermo cuando ellos no pueden y cuando están desesperados y ya no saben qué hacer, y que seamos empáticos con ellos en el sentido de estar siempre disponibles, dar nuestro apoyo con nuestro conocimiento indudablemente y sabiendo que nosotros somos los últimos que tenemos que entrar en la medida de lo posible, pero sí que debemos de dar ese liderazgo y ese control y tener claro que el paciente está controlado en todo momento y que no desesperen los digestivos, que no desesperen los intensivistas y que tengan la conciencia de que hay un cirujano detrás. Y en este sentido también me gustaría decir que hay un cirujano además, cuando digo un cirujano, un equipo, una unidad de cierta experiencia. Antiguamente estos pacientes operaban todos en las guardias sucesivas por distintos cirujanos y esto era un auténtico desastre. Los pacientes con pancreatitis aguda deben ser seguidos por una unidad concreta, bien la de hepatobiliar y pancreática, bien la de cirugía de urgencia, como es el caso nuestro, pero que tengan un referente, que no sea la guardia la que se haga cargo de ello. Te felicito y bueno, no sé si Virginia quiere añadir alguna cosa más. Yo estaría encantada de añadir muchas cosas, pero me lo habéis puesto bastante difícil entre Maur y tú. Maur porque ha hecho una presentación excelente, como bien dice Felipe, es sorprendente que siendo residente de segundo año haya sido capaz no solo de interiorizar también la pancreatitis aguda, sino de saberla explicar también, ¿no? Porque es un tema que es complejo y nos ha costado trabajo montar la presentación para que quedara tan clara y estoy totalmente orgullosa y ha sido un placer trabajar con ella. Agradecer al Talla Hospitales, a Carlos y a todo su equipo y a la ECE por permitirnos este espacio, porque a mí me parece sumamente interesante poder compartir lo poco que yo pueda saber con residentes de otros hospitales y que estén tan dispuestos a aprender y que luego tengamos estos resultados tan buenos, ¿no? Porque no solo aprende ella, sino que el trabajo que ha realizado, pues al final lo ha transmitido y lo ha transmitido estupendamente, ¿no? Agradecerle a Felipe, que me pone muy difícil comentar algo más, porque sí que está claro que lo más importante en estos pacientes es, como bien dice Felipe, está encima de ellos. Y muchas veces, aunque tenemos que, de forma teórica, tenemos que ordenar esto de una forma escalonada en cuanto al antibiótico, drenaje percutáneo, drenaje transgástrico, en un marco teórico hay que ordenarlo así, luego todo va a depender muy mucho de dónde se localicen las colecciones del paciente. Habrá pacientes que no podamos hacer un drenaje percutáneo porque tengamos directamente la colección detrás del estómago. Entonces, en este caso, saltaríamos el primer paso y nos iríamos al segundo. Que sepáis que de forma teórica lo vamos a ordenar todo así porque de alguna forma tenemos que aprenderlo y ordenarlo, pero los pasos pueden ser un poco relativos en cuanto a la localización de las colecciones. Incluso muchos pacientes pues, van a requerir directamente un drenaje percutáneo de una colección anterior y un drenaje transgástrico a su vez, ¿no? Y luego también comentar que tenemos que ir muy de la mano de los endoscopistas, porque los drenajes transgástricos muchas veces requieren varias reexploraciones y el endoscopista debe de ir
diciéndote, vas hablando con él, incluso puedes asistirlo en quirófano y te va enseñando cómo va la colección, si es capaz de drenarla. Muchas veces la prótesis se obstruye y tenemos que estar muy encima y siempre muy de la mano, que es de la mejor forma que van estos pacientes. Y sin más, si os parece, pues podemos pasar a las preguntas, si os parece bien. Sí, gracias, Virginia. Bueno, hemos tenido muchas preguntas. Yo he tratado en la medida de lo posible de ir respondiendo algunas desde lo que es mi punto de vista, pero bueno, yo creo que soy Maur por un lado, las ponentes, y también podemos contar con la visión de Jennifer como residente, cuál es vuestra opinión, ¿no? Yo, si os parece, bueno, hay una de las primeras que me gustaría además dejar muy claro, y es que hemos dicho que estas complicaciones MAUR aparecen generalmente no antes de las 2 primeras semanas, pero debe de quedar muy claro que esto no quiere decir que estos pacientes no puedan requerir un procedimiento quirúrgico antes de las 2 primeras semanas, no en relación con la infección de la necrosis pancreática, sino en relación con otras complicaciones que pueden suceder, como puede ser una obstrucción, una hemorragia, una isquemia, síndrome compartimental. Esto debe de quedar muy claro. Es decir, yo siempre digo, no, las pancreatitis antes de 2 semanas no se deben de operar, no se deben de operar en relación a las complicaciones derivadas de la necrosis, porque raramente hay infección antes de las 2 primeras semanas, pero hay otras complicaciones que sí. Dicho esto, pues bueno, hay muchas preguntas. Si os parece, voy a leer las que se han repetido más y las que han sido las que yo creo que pueden ser más interesantes, ¿no? Nos preguntan aquí, ante un signo de sobreinfección de la colección, ¿se debe de drenar siempre antes de esperar respuesta antibiótica, o empezamos con antibiótico, o hacemos las dos cosas a la vez? ¿Qué opináis? Maur, Vicky, si queréis poner los micrófonos. Voy yo. La A ver, esto también va a depender un poco del criterio temporal. Como bien ha dicho Maur, lo ideal del drenaje percutáneo es que la colección esté establecida. Entonces, si nos encontramos en las 2 primeras semanas y vemos sobreinfección de las colecciones, como habéis visto, es un magma inflamatorio que deja poca definición a las paredes, como en el caso en el que presenta Maur. Entonces, si yo veo que en la primera o segunda semana aparecen signos de sobreinfección, yo añadiría solo antibiótico. Estas colecciones van a tender este líquido inflamatorio va a tender a coleccionarse, y probablemente en la tercera semana podamos repetir el TAC, tercera o cuarta semana, y probablemente ya sí que tengamos una colección accedible a un drenaje percutáneo, y que el drenaje percutáneo sea más eficiente en este caso, ¿no? Entonces, yo creo que con esto contesto la pregunta, ¿no? Sí, depende también del tamaño que tenga, de la localización. A ver, siguiente pregunta, Jennifer. Si quieres, no sé si estás viendo preguntas y respuestas tú. Bueno, yo primero quería agradecer mucho, Carlos, a la Asociación Argentina, a la Asociación Española de Cirujanos y sobre todo al Hospital de Altaya por esta oportunidad que nos dan a nosotros los residentes, no necesariamente de España. Yo soy colombiana, pero estudio en Argentina, y la verdad estoy muy contenta porque este COVID nos ha permitido separarnos en algunas cosas, pero también unirnos muchísimo en otras. Y muchas gracias a los expositores, excelente todo. Desde el punto de vista de nuestro hospital, yo tenía algunas preguntas respecto a las tomografías de control. O sea, una vez que se ha instaurado el STEP-UP, ¿cada cuánto hacen ustedes las tomografías de control para estos pacientes? En realidad no se realizan tomografías de control como tal, sino en función de la clínica del paciente. Si el paciente va bien, en un principio no vas a tener que realizar una tomografía de control, salvo que te estés planteando ya el alta porque esté muy bien. Ahí sí indicaríamos una tomografía de control. Normalmente las tomografías se realizan cuando vemos un empeoramiento clínico importante del paciente o un estancamiento. Ten en cuenta que estos pacientes, a veces le has hecho un drenaje percutáneo, el paciente mejora, pero no termina de mejorar del todo. Hace picos de febrícula, mantiene reactante de fase aguda más o menos elevado, y aunque no hay un empeoramiento muy franco, tampoco hay mejoría durante algunos días. Entonces, estos pacientes también tendrían indicación de TAC, porque probablemente haya otra colección que pueda drenar de alguna otra forma, o incluso con otro drenaje percutáneo o con alguna otra técnica. Gracias. A ver, Mauro, otra de las preguntas que nos hacen, hemos planteado un abordaje en etapas, ¿no? En la cual vamos a empezar por lo menos, que es
pinchar con un pequeño catéter y drenar alguna pequeña colección. Si eso va mal, vamos a pasar a la siguiente vía, que es ya el drenaje mínimamente invasivo de la colección. Y dentro de ese drenaje mínimamente invasivo de la colección hemos planteado primero el transgástrico, después el VAR, después la laparoscopia. Nos preguntan algunos si hay que seguir obligatoriamente ese orden. Por ejemplo, imagínate que tenemos una colección justamente en el saco menor, entre el estómago y el cuerpo de páncreas, que está completamente tapado por el colon, por el estómago, y bueno, desde el punto de vista percutáneo, el radiólogo nos dice que ahí no puede acceder si no es... ¿Qué podemos hacer entonces? Pues es lo que he comentado en varias diapositivas, que al final esto, lo que ha dicho bien Virginia, es una manera de organizarlo y de, sobre todo a los residentes, de poderlo también estudiar y poderlo tener un poco un esquema visual, pero lo vuelvo a repetir porque es que es la vida misma, ni todo es negro ni todo es blanco. Entonces, aunque nosotros tengamos un esquema por el que guiarnos, al final el tratamiento va a ser individualizado para cada paciente. Es decir, va a depender siempre de, pues lo que hemos dicho, del tiempo de evolución de las colecciones, de dónde estén esas colecciones, de cómo sean esas colecciones. Entonces, aunque hay diferentes técnicas y en este paciente en concreto se ha hecho de esa manera, no quita para que mañana tengamos un paciente con ese tipo de colecciones y a lo mejor lo más adecuado en ese caso, si tenemos algún asa interpuesta o cualquier otro órgano interpuesto entre medias, a lo mejor lo más adecuado en ese caso es hacer un abordaje anterior. No quita para que... Podríamos decir que el abordaje debe ir de menos a más en función de lo que queramos tratar. Es decir, si lo que queremos tratar únicamente lo podemos tratar por vía retroperitoneal, ¿qué hacemos? Lo tratamos por vía retroperitoneal, ¿no? Claro, eso es. O sea, a eso me refiero que... Efectivamente, utilizar siempre la vía menos invasiva en función de lo que tengamos que tratar. Es decir, si la colección se puede tratar por vía transgástrica, no vamos a empezar por una vía retroperitoneal haciendo un VAR. Justo, exactamente. Siempre dependiendo un poco del paciente y de, sobre todo, al final lo que nos lo va a indicar sobre todo son las colecciones, donde estén localizadas un poco. Entonces, sabemos cuál es el esquema para ir de menos a más y en función de donde tengamos esas colecciones, pues intentar aplicar lo que bien has dicho tú, Felipe, la técnica menos agresiva para el paciente. Hay dos preguntas que están un poco más allá de lo que hemos tocado. ¿Qué hacéis cuando hay coexistencia de la pancreatitis aguda grave con coledocolitiasis? ¿Cuándo planteáis la CPR? ¿En qué momento la realizáis? Y si durante el curso, la evolución de la pancreatitis aguda grave se demuestra una solución de continuidad en el Wirsum, ¿os habéis planteado el uso de alguna endoprótesis de Wirsum? Bueno, en cuanto a la pregunta de la coledocolitiasis, sí que es cierto que si el paciente está clínicamente muy afectado o estamos teniendo que aumentar los abordajes, no es el mejor momento para hacer un abordaje de la coledocolitiasis en ese momento. No obstante, si la coledocolitiasis es sintomática y le está produciendo una colangitis, estamos en otro escenario y sí habría que abordarla. Una vez se están resolviendo las colecciones y tenemos el paciente más o menos controlado, sí sería el momento ideal para hacer una CPR y abordar esa coledocolitiasis en principio de forma endoscópica, porque obviamente en un paciente con tanta inflamación en el abdomen la mejor opción en este caso pues sería abordarlo mediante endoscopia. En cuanto a la disrupción del Wirsum, es el pan de cada día. Los pacientes, casi todos los que llegan a cirugía de una u otra manera, mediante retroperitoneoscopia o vía anterior, casi todos mantienen un drenaje muy persistente, ¿no? Que a veces no es muy elevado, puede mantenerse unos 30, 40, pero se mantiene durante semanas y semanas. En esos pacientes que incluso pueden estar de alta con su drenaje dando 30, 20, 40, 50 durante todos los días, esos pacientes sí hay que plantear que podamos tener una disrupción del Wirsum. En estos casos pues estaría indicado pues, una colangioresonancia que nos la diagnosticara. Me estoy quedando sin batería, perdón. Y en estos casos, pues como bien dices, Carlos, pues nosotros lo que hacemos habitualmente es pues, pedir una endoscopia y los endoscopistas pues suelen colocar una prótesis y con esto se suele resolver. Si bien es cierto, hay pacientes que con esto no resuelven y son pacientes que las tenemos en la consulta, incluso pueden permanecer un año con su drenaje y siguen y siguen. En estos pacientes los que no se resuelve mediante vía endoscópica y es persistente, probablemente haya que plantear una pancreatectomía distal
y son algunos los pacientes en los que hemos tenido que realizar esta técnica porque finalmente la endoprótesis del viso no se ha resuelto, no lo ha resuelto. Un segundo. Gracias, Virginia. Otra de las preguntas que además las hacen mucho es ¿cuándo retirar la prótesis gástrica? ¿Maur? Es que me estoy quedando sin batería. La prótesis gástrica, esto es algo que se pregunta siempre, bueno, uno cuando es residente y adjunto también, pues se le pregunta, dice, bueno, si tengo una comunicación del estómago con la vía retroperitoneal y le pongo un drenaje vía retroperitoneal ahora, voy a provocar una fístula gástrica, ¿no? Entonces algunos han preguntado eso, ¿se produce fístula gástrica? ¿Se puede producir? ¿Es necesario retirar la prótesis gástrica? ¿Cuándo retirarla? Pues es verdad que es una pregunta que yo la tenía ahí pendiente con Virginia y nunca se la he llegado a realizar. O sea, que ahí a mí Ya estoy. A mí ahí me han pillado. Ya estoy. Tiempo exacto. Bueno, la prótesis gástrica se puede retirar en varios escenarios. El primero es el endoscopista ha resuelto el caso y ya no hay más drenaje, ya no hay más colecciones y puede ser retirada. Y se retira y con la inflamación eso se cierra en poco tiempo, ¿vale? El segundo de los escenarios es el paciente no ha ido bien y le he tenido que asociar otro drenaje, un VAR, como el paciente que hemos presentado. En nuestro caso, el paciente lo resolvimos mediante retroperitoneoscopia y por lo tanto la prótesis transgástrica pues ya no era necesario mantenerla. Y entonces se retiró. Y otro escenario puede ser que haya alguna complicación respecto a la prótesis, un sangrado o que la prótesis no esté siendo productiva. En esos casos, pues obviamente también habría que retirarla. Normalmente, cuando retiras la prótesis, eso tarda muy pocos días en resolverla. Normalmente los endoscopistas cuando colocan la prótesis ponen una sonda nasoenteral, aunque no está contraindicada la alimentación vía enteral cuando tienes la prótesis, porque normalmente no suele haber problemas. Si bien es cierto, a veces podemos ver cómo hay paso del tubo digestivo al drenaje y tampoco pasa nada, pero no, ahí habría que intentar evitar la nutrición oral. Y lo que sí que pasa en estos casos es que la inflamación tan importante tanto del páncreas como de la región peripancreática como del propio estómago cuando colocamos la prótesis, es que se produce una inflamación que no permite la nutrición vía oral. El paciente vomita. Entonces, en estos casos hay que mantener la nutrición por vía enteral, por vía nasoenteral. Incluso el paciente se puede ir a casa con nutrición nasoenteral y probar tolerancia pues una vez que haya pasado pues la inflamación. En el caso en el que hemos comentado, el paciente está en casa con drenaje, con uno de los drenajes que sigue dando unos 50 cc de purulento al día y con nutrición enteral. Lo revisamos en la consulta y ahí veremos si se puede retirar el drenaje, si hay que hacer una colangioresonancia sospechando una disrupción del virsum y si podemos retirar la nutrición nasoenteral y puede iniciar tolerancia oral o si hay que mantenérsela un tiempo. Gracias, Virginia. Para tranquilidad vuestra hay también un escenario que es quitar la prótesis sin querer durante la retroperitoneoscopia. A mí me ha ocurrido con una pinza de anilla, la he quitado y no pasa absolutamente nada. Si le dais azul de metileno, vais a ver que el drenaje sale con azul de metileno, pero como dice Virginia, estos enfermos incluso pueden comer y beber y lo normal es que esa fístula no tenga ninguna trascendencia clínica. Es decir, que desde que se hace el drenaje se puede plantear en los siguientes días si es eficaz la retirada de esa... ¿Por qué? Porque no hemos tocado el peritoneo. Como estamos en la cavidad y solo trabajamos sobre la cavidad afecta y no se ha tocado el peritoneo para nada, pues no pasa nada que salga alimento o azul de metileno por ahí, porque el peritoneo está en estanco y no vamos a hacer una peritonitis por eso. A mí me gustaría avanzar un poquito y hacer algunas preguntas dirigidas fundamentalmente a lo que es la VAR, ¿no? Que es lo que más nos atañe a nosotros como cirujanos. Bueno, la VAR se puede hacer endoscópicamente, pero también se puede hacer a ciegas. Nosotros a veces con dificultad de disponibilidad de imagen, yo las he hecho a ciegas con sonda, con pinza de anilla y se puede hacer también. Se puede hacer con un trocar de 15 como el que habéis visto ahí, se puede hacer con 2 trócares si la cavidad es grande.
No sé si nos puedes ampliar algo en relación a esto, Vicky, cómo hacerlo, con neumoperitoneo, sin neumoperitoneo. Antes comentó algo de neumoperitoneo MAU, pero no se escuchó bien y no quedó claro. ¿Cómo debemos hacer técnicamente la videoretroperitoneuskopia? Posición del paciente, generalmente es en el lado izquierdo, en un decúbito lateral derecho, pero ¿qué otras alternativas puede haber? Como bien ha dicho Maur, va a depender un poco del grupo que lo haga, porque en realidad tener en cuenta que estos pacientes son muy poquitos. Lo que nos ha traído el Step Up Approach es que estos pacientes sean muy infrecuentes, por tanto no hay unas grandes series de pacientes que se tienen que someter a un VAR. Entonces va a depender un poco del grupo, cómo se sienta cómodo, incluso hay grupos que lo hacen con el paciente despierto, cosa que a nosotros todavía no nos hemos atrevido, pero fundamentalmente pues la colocación del paciente, como dice Felipe, es como lo hacemos nosotros en decúbito lateral derecho, cuando la colección es izquierda, y también tenemos algunas hechas, colecciones derechas que no son tan frecuentes, pero también pueden ocurrir, y sería pues hacia el otro lado. Lo más importante nuevamente es localizar la región anatómica en la que nos encontramos. Para esto es muy importante mirar muchas veces el TAC previo, hacer mediciones y tomar referencias, pues puedes tomar referencia al ombligo, la espinalidad anterosuperior, para localizarte de forma exacta dónde vas a estar, saber si estás entre costillas, saber bien en qué región anatómica estás, y por supuesto el drenaje, como os he dicho, para nosotros es fundamental. En cuanto al trocar, nosotros utilizamos un trocar de 15 y metemos por ahí, por ese puerto de trabajo, introducimos tanto la óptica como la pinza o el aspirador en este caso, pero hay otros grupos que utilizan pues 2 trocares distintos de 5 y a través de esos puertos pues se dirigen mejor, ¿no? Esto depende de... Y con o sin neumo. Y a eso venía. Entonces, nosotros, como veis en el vídeo, no utilizamos neumo. ¿Por qué? Porque estás en una cavidad que está ya formada. Entonces, no necesitas neumo para mantener esa cavidad. Como veis, se ve perfectamente sin necesidad de neumo. No obstante, hay grupos que utilizan neumo, pero el neumo al final, pues como veis, no es tan necesario y al final pues, te produce más fugas, se te hace más complejo porque el trocar a veces se te sale, ¿no? Entonces, sin ser necesario, no obstante, si no se logra ver bien la cavidad, pues se puede poner neumoperitoneo, empezando por 6 y subiendo en función de lo que vayamos necesitando. Pero en principio, como habéis visto en el vídeo, pues no parece que sea del todo necesario. ¿Y utilizáis algún tipo de solución especial durante el VAR para hacer los lavados? ¿Con qué hacéis el lavado? Suero salino. ¿Y al posterior del VAR dejáis lavados continuos? Yo no suelo dejar lavados continuos, solemos hacer lavados cada 24 horas y dejar luego a caída libre el drenaje. Lo que sí es recomendable acordarse de hacer los lavados con suero calentito, porque el paciente se pone frío, que parece una tontería, pero uno está ahí en todo el retroperitoneo y le está poniendo suero frío y el paciente se queda congelado. Entonces es recomendable utilizar suero calentito. Una pregunta, si no nos funciona, en el caso de que vamos escalando y llegamos al último escalón que nos ha presentado Maur, del el abordaje abierto, el acceso a este abordaje abierto siempre es por una laparotomía. ¿Os habéis planteado un acceso de lumbotomía también? Hombre, dependiendo de la localización de las colecciones, si quieres mantener la cavidad abdominal indemne, siempre que puedas, hazlo. Si puedes hacer una lumbotomía y meterte por el espacio preperitoneal y llegar hasta el retroperitoneo y puedes hacerlo, sería lo ideal. O sea, siempre manteniendo el concepto básico de intentar mantener la cavidad abdominal aislada, todo eso te va a evitar morbilidad, claramente. Porque es que no estás invitando a la cavidad abdominal que no está invitada en la pancreatitis de momento. Entonces, siempre que puedas hacer, en función de la localización, un abordaje lumbar, te metes por el espacio preperitoneal y llegas al retroperitoneo, sería maravilloso. En el caso de un caso más complejo, que no sea posible de esa manera, pues ya tendrías que hacer una laparotomía, y siempre una laparotomía media, por favor, porque si es difícil cerrar una laparotomía media, una subcostal bilateral, te puedes cortar las venas. Así que en pancreatitis, por favor, laparotomía media. ¿Y qué opinas de la laparoscopia?
¿Y cuándo? Pues- La paroscopia pues como- anterior. Anterior. Como bien dice Maur, no, vamos, la hemos puesto, hemos estado ahí debatiendo ponerla o no ponerla, porque es verdad que hay series descritas y está descrita y con buenos resultados. Pero rompe un poco este concepto de dejar la cavidad abdominal indemne, ¿no? Siempre que entras por la paroscopia vas a entrar por vía anterior y al final esa colección sucia la estás comunicando con la cavidad abdominal, entonces no la consideramos la más recomendada, Sí. pero por supuesto, si tienes colecciones y se te hacen colecciones anteriores y no tienes cómo acceder a ellas y el drenaje percutáneo no es suficiente, pues puede ser un paso interesante. Y una pregunta para Maur. Dime. Step Up Approach, vamos paso a paso, pero ¿qué criterios utilizamos para ir de un paso a otro? Desde el punto de vista clínico, nos preguntan algunos. ¿En qué momento decido subir de escalón? Vale, pues bueno, como he dicho antes, por ejemplo, cuando el paciente se le ha puesto antibiótico, no ha mejorado. Al final nos lo va a ir diciendo un poco el paciente también. Como bien ha dicho Virginia, no hacemos tags de control a todos los pacientes cada X tiempo, sino que un poco él nos los va diciendo. En el momento en que vemos que la medida que hemos hecho, bien sea un drenaje percutáneo o sea una técnica mínimamente invasiva, el paciente está estancado, o sea, no es que a lo mejor no empeora mucho, no empeora notablemente, pero tampoco está evolucionando, sino que está estanco. Pues en ese momento es mandatorio hacer una prueba de imagen, ver cómo está en ese momento el abdomen, en qué situación estamos y ya en el momento en que un escalón no nos ha servido, tenemos que escalar al siguiente. Como la pregunta esa que tenía yo ahí hecha un poco trampa de mover drenajes y demás, obviamente no. Si yo he hecho en un paciente un drenaje y tratamiento antibiótico y no me ha servido porque mi paciente o ha empeorado, bien sea clínicamente, analíticamente, nosotros una analítica rápido se va a elevar si el paciente no está resolviendo esas colecciones. Pues al final no hay que darle más ruedas, sino no me ha servido el drenaje, pasamos al siguiente escalón. Genial. Y en relación con el VAR, ¿para qué complicaciones tenemos que estar preparados? ¿Qué cosas no pueden ir mal y cómo las solucionaríamos en relación a hemorragia, isquemia? ¿Qué nos puede salir mal? Que es lo que siempre nos limita un poco a tirar adelante un procedimiento. Pues precisamente eso, por eso nosotros estamos un poco reticentes a hacerlas con el paciente sin anestesiar, porque siempre tenemos la duda de que pueda haber una complicación, porque no son frecuentes las complicaciones. De hecho, nosotros no hemos tenido grandes complicaciones. Lo que sí que es cierto es que cuando ocurren pueden ser complicaciones muy graves y que hay que manejarlas muy rápidamente. Entonces, el sangrado es la fundamental. Tengamos en cuenta de que estamos trabajando en una zona en la que está tanto el bazo como la arteria esplénica, la podemos encontrar en el trayecto, y un sangrado a ese nivel, pues ya sabéis que es una emergencia y que habría que probablemente pues, hacer un abordaje anterior muy rápido en ese paciente. Y otra de las principales problemas que nos podemos encontrar es que también tenemos el ángulo esplénico o el hepático, caso del derecho del colon, y que si no vamos muy bien dirigidos podemos realizar una perforación y también sería, pues complicaría también la cirugía. Yo, si me lo permitís, es que he visto ahí una pregunta que se ha respondido y se ha borrado, que preguntaban acerca de la colecistectomía, cuándo hacerla, cuándo no en estos pacientes. Y bueno, estaba pensando si ponerlo o no ponerlo, pero tampoco quería sobrecargar de información. Y como la colitiasis es la etiología más frecuente de pancreatitis, sí que se ha visto que en torno a un 30-60% tienden a producirse y a aparecer de nuevo episodios de pancreatitis aguda en pacientes que han tenido una pancreatitis de etiología colelitiásica. Entonces, lo ideal, si el paciente está estable y evoluciona favorablemente, lo ideal es realizar la colecistectomía en el propio ingreso, si nos lo permite. Es como siempre, va a depender un poco de también lo que ha dicho Virginia, de que esa inflamación disminuya, de que el paciente mejore. Entonces, si tiene una evolución favorable, vemos que se está produciendo una mejoría de su pancreatitis y se resuelve en el propio ingreso, lo ideal sería realizar la colecistectomía. La última pregunta que tendría sería con respecto a la pancreatitis grave y embarazo. Si se suspende el embarazo en el tercer trimestre, si se realiza la colecistectomía y si se abordaría en primer y segundo trimestre por ecoendoscopía. Madre mía, te habrás quedado tranquila con la pregunta. La verdad es que no hemos tenido pancreatitis grave en el embarazo, no se nos ha dado de momento.
Entiendo. Crucemos los dedos. Sí, crucemos los dedos que no pase. Cierro. Entiendo que si se da una pancreatitis grave, tanto en primer y segundo trimestre del embarazo, la actitud debiera ser la misma, un abordaje mínimamente invasivo y paso a paso, mucho más en este tipo de pacientes. La verdad es que no tenemos experiencia, no sé si alguno de los panelistas o algo tiene alguna experiencia en este sentido, pero Tengo no que sabría... reconocer que afortunadamente no hemos visto ninguna pancreatitis aguda grave en embarazada. No sé ahora si alguien pensaría que estar embarazada podría ser un factor protector. Lo que sí que creo que debe de quedar muy claro, igual que los principios de la TLS, la mejor reanimación del trauma en la embarazada es la reanimación de la madre, porque la reanimación de la madre es la que va a permitir que el feto sobreviva. Entonces, pues entiendo que los principios que deben regir son exactamente los mismos. Si tú reanimas y tratas de la mejor forma posible a la madre, entiendo que el feto tendrá las máximas posibilidades de poder sobrevivir, ¿no? Siempre con los riesgos lógicos. Pero no se me ocurre, la verdad es que no tengo experiencia. Si tengo una embarazada con las mismas características que el paciente del que hemos hablado, pues entiendo que la trataríamos de la misma forma, por pasos de menos a más. Y el correcto tratamiento de la sepsis en la madre debe de repercutir en una mejor respuesta también del feto, entiendo. Y espero no encontrármelo nunca, la verdad. Bueno, pues creo que estaríamos una hora más respondiendo preguntas si os dejáramos, ¿no? Yo creo que procede agradecer a los ponentes, tanto a Maur como a Virginia, la brillantísima exposición que han hecho. Agradeceros también a ti, Jennifer, pues el papel de moderadora de la parte de residentes y, por supuesto, una vez más, agradecer a la Asociación Española, al doctor Ramos, que está prestándonos su apoyo logístico ahora mismo, y, por supuesto, a Carlos y a todo el Hospital de Altaya y su servicio de cirugía, pues habernos dado esta oportunidad. Y, sin más, pues dejo que seáis vosotros los que cerréis. Dos cosas. Una, antes que Carlos nos vaya a contar cuál es lo siguiente, no quería yo dejar de compartir con todos que tanto el doctor Pareja como la doctora Durán tienen escrito estos dos fantásticos libros, Manual de algoritmos para el manejo del paciente politraumatizado y Algoritmos en cirugía de urgencias. El primero, el de la izquierda, lo tenéis disponible en la web de la AEC. Creo que ahora nos pueden decir si también en la SAC, es un libro avalado por la Asociación Andaluza de Cirujanos y la Asociación Española de Cirujanos. Y el de algoritmo de cirugía de urgencias probablemente esté dentro de poco también en la web de la AEC, pero totalmente recomendables tanto para residentes como adjuntos. No quería yo dejar de pasar esta oportunidad. Y Carlos, cuando quieras, nos dices que vamos a ver la siguiente. Muchas gracias. Nada, te robo 2 segundos para agradecer a Maur y a Virginia, que lo han hecho genial, y agradecer porque soy testigo de que llevan trabajando al menos 2 meses en esta sesión y hoy se ha visto reflejado vuestro trabajo. Muchas gracias. A Jennifer y a Felipe por vuestro papel en la moderación. No había mejor persona para responder la pregunta del embarazo que el representante de la sección de urgencias de la AES. Lo has bordado, no se me hubiese ocurrido. Y a Pepe por darnos el apoyo con el soporte de la AES para las sesiones. Gracias a todos por estar hoy. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, que estén todos bien. Hasta luego. Gracias, y en un ratito empezamos con el liderazgo. ¿El líder nace o se hace? Menudo tema.